Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, la situación de la señorita Jennifer Paredes es, digamos, en este momento incierta porque no se sabe exactamente a qué hora o cuándo saldrá de prisión, pero esto ya se va a dar en las próximas horas luego del pronunciamiento de una sala del Poder Judicial que determinó que la señorita Paredes tiene arraigo domiciliario y que al haberse entregado a la justicia, pues no se cumpliría con el presunto riesgo de fuga, aunque hay que decir de que ella se entrega a la justicia un día después de que existiera esta orden de captura en su contra y que presuntamente estaba escondida en Palacio de Gobierno y las cámaras de seguridad no funcionaron y todo eso lo recordamos claramente. Sin embargo, el Poder Judicial ha indicado de que la señorita Paredes debe cumplir con medidas de restricción que no involucra, digamos, la prisión efectiva y que ella tendrá pues que acudir al Poder Judicial cada mes, firmar un documento, hacer el control biométrico y cumplir una serie de medidas de conducta que si no son respetadas y cumplidas, sí podría revocarse ese fallo y podría volver a la prisión. Pero vamos a ver cuál es el comportamiento de la cuñada hija del presidente de la República, Pedro Castillo. Y si va a colaborar con la justicia, que es muy importante para entender los cimientos de este caso y quiénes estarían relacionados. Ahora, ¿cómo ha sido la reacción del presidente de la República, Pedro Castillo, tras conocerse esta información? Bueno, hay que recordar que el presidente de la República ha sido muy crítico, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, por justamente acatar esta norma, dar el visto bueno a la solicitud del Ministerio Público cuando solicitó la prisión preventiva y en un principio la detención preliminar de la señorita Jennifer Paredes. Bueno, la teoría del presidente Castillo de que hay cierto contubernio entre los jueces y la Fiscalía, pues no tendría lugar porque estamos viendo de que el Poder Judicial está liberando a la familiar del presidente Pedro Castillo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Esa teoría de que el Poder Judicial está, digamos, coludido para perjudicar a su familia, no tendría sentido, pues, porque esta decisión desbarata la teoría del presidente de la República, Pedro Castillo. De acuerdo, Álvaro, quedaría sin efecto. Por otra parte, también hablar del aún ministro de Salud, el señor Jorge López, que hay teorías e incluso las autoridades están investigándolo por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué se sabe al respecto? Así es, la situación del aún ministro de Salud es complicada porque va a tener que corroborar la legalidad de todos estos depósitos bancarios que se realizaron a través de funcionarios del Ministerio de Salud, montos que se, digamos, se repartieron a modo de pitufeo, como se suele decir en el ámbito fiscal y judicial, y que para muchos penalistas es una muestra o una señal de un posible lavado de activos. Entonces, el ministro de Salud, que hoy estaba en actividades oficiales, lo vimos, cargando el anda del Señor de los Milagros, pues va a tener que corroborar la legalidad de estos fondos. Y hay que indicar de que cuando el señor Jorge López hace o presenta su declaración jurada de intereses, pues consigna unos montos en cuanto a sus bienes personales que no tienen, digamos, concordancia con el monto del tomógrafo que se vendió a través de su expareja, que es mucho mayor. Y además que el señor ministro Jorge López indica que su único ingreso es su sueldo de ministro. Entonces no hay concordancia. Claro, no hay una relación ahí concreta, no cuadran los números, como se diría, y él tendrá que demostrar de que estos fondos son legales y que han sido obtenidos de manera lícita. Si no, los penalistas indican de que habría una figura de posible lavado de activos, de presunto enriquecimiento ilícito e incluso peculado porque se ha utilizado a funcionarios del Estado para realizar estas transacciones bancarias. Son acusaciones bastante graves, incluso el ministro de Justicia Félix Cero, acabamos de presentar, dice que sería un error administrativo, pero claro, hay mucho que comprobar en el tema financiero y demostrar, porque todo eso debería cuadrar y tener, digamos, concordancia con los ingresos de esta persona. Ahora, por último, Álvaro, el día de hoy se ha visto nuevamente a los abogados, a los letrados del parlamentario Bermejo ingresar a Palacio de Gobierno y sabemos que ellos han presentado varias denuncias en contra de la fiscal de la Nación y muchos indican como el apoyo legal que estaría teniendo el presidente Pedro Castillo actualmente. Así es, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, abogados penalistas, han estado en Palacio de Gobierno en diferentes oportunidades y estuvieron el domingo, estuvieron ayer lunes por la noche y tuvieron reuniones directamente con el presidente de la República, Pedro Castillo.
¿Qué temas han abordado? No lo sabemos, pero recordemos que estos abogados han presentado denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia. Denuncia que también ha sido respondida por parte del Ministerio Público contra estos dos abogados, justamente por denunciar a la fiscal de la Nación. Entonces, si bien estos abogados han indicado de que esta iniciativa de denunciar a la fiscal de la Nación es una iniciativa propia, que no tiene nada que ver el Ejecutivo, llama la atención pues que tengan esta reunión con el presidente de la República. ¿Qué tendrían que coordinar dos abogados ligados al congresista Guillermo Bermejo, que de hecho han sido trabajadores del Congreso de la República, del despacho de este congresista? ¿Qué tendrían que coordinar con el presidente de la República? ¿Algo tendrá que ver esta denuncia contra la fiscal de la Nación? Tendrá que aclararlo estos abogados, y el propio presidente de la República sería bueno que también indique cuál es el motivo de esta reunión, pero sin lugar a dudas llama la atención porque están claramente vinculados al Ejecutivo por estas reuniones y por las acciones legales que toman contra la titular del Ministerio Público. Claro, muchas personas especulan que estarían planeando tal vez una nueva estrategia de carácter jurídico, pero no sabemos con precisión todavía, tendremos que esperar a ver qué ocurre. Los parlamentarios están en semana de representación, alguno de ellos se ha manifestado en su cuenta en Twitter, ¿hay alguna novedad que se sepa? Están los congresistas en su semana de representación, poca actividad en el Parlamento en este momento. Hay desazón por parte de la oposición frente a la inminente salida de Jennifer Paredes del penal, porque consideran de que es injusto y que ella debería quedarse tras las rejas mientras se investiga porque tiene muchos riesgos procesales, es decir, que podría fugarse. Para algunos congresistas, la señorita Paredes podría fugarse y luego entorpecer las investigaciones. Pero también hay respuestas frente a la decisión del presidente de retirar al ministro de Salud, porque consideran que en este contexto en que la OEA va a enviar una misión, esa respuesta rápida tiene que ver con una estrategia de quedar bien ante el entorno internacional frente a los cuestionamientos que sufre el Ejecutivo en este momento. Los parlamentarios están en semana de representación y seguramente la próxima semana podrán concretar algunas acciones, como por ejemplo la posible censura del ministro de Relaciones Exteriores, que por ahora no tiene apoyo, pero esa moción ya está corriendo y se están recolectando las firmas. Ajá, y también en cuanto a firmas, ¿cómo va el tema de la moción de vacancia contra el presidente Castillo? ¿Se alcanzan las firmas o no? Por ahora no. Por ahora está lejos todavía de llegar a las 87 firmas. No se va a presentar ninguna moción de manera formal si es que no se alcanzan esas firmas, al menos esa es la idea. Y vamos a ver si es que la próxima semana se elevan esas firmas. Hay congresistas que dijeron que iban a firmar, todavía no lo hacen. Recordemos que muchos han estado en sus regiones y están en este momento, así es que la próxima semana podría haber alguna novedad en cuanto a la cantidad de firmas, pero por ahora está lejos de los 87. Ajá. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Atentos entonces a la próxima semana que podría ser decisiva. Como siempre es un gusto poder hablar de estos temas.